de chiquito. Si por mí fuera, viviría en el campo. ¿Tenés alguna radio o qué? Claro, tengo un canal de... ¿Tenías un tuyo? Mira, ahí están completos. Ah, mira. Tengo time. Pero esta es la época entonces. Este es el fruto que comimos recién. Más tarde un poco acá, ¿ves? Entonces vos no son riquísimos. La verdad que es riquísima. Y no se hace dulce, nada con eso. No, no va a ser dulce. La verdad que... Nadie las consume la gente que vive acá en el campo y no todo. Claro, y yo lo sabía, usted la primera vez que lo pruebo. No, La tuna sí. Vos la comís y quita las piedras del estómago, ¿eh? Como vieron cómo Claro. te limpia, ¿no? Sí. Porque son antiguas, son originales del siglo. Claro, estas son autóctonas, son de acá de la zona. Ajá. Y acá casi todo es autóctono. Sí. Y acá corre agua, pero... Acá sabía coger mucha agua y yo se levanta agua de acá yo por las represas. ¿Hay una represa? Las represas ahí donde está el auto usted. Pues jodido el agua acá, ¿no? Claro, pero ya dejó de llover, así que no suba, que todavía tenés un taponcito, ¿no? ¿Y la época de lluvia que enero, febrero? No, pues no creció él hace 11 años después. ¿11 años? Ya que no crece, ¿no? ¿Que no crece el río? Que no crece. Sí. Pero cuando viene agua, ¿viene poca o viene...? Ya corrí un poquito, hace como 10 años corrí y levantó ese poquito, ¿ves? Ah, acá está la corriente. Y ya, Hace 10 años. 10 años levantó este poquito, ¿ves? Y luego corrimos un poquito, pero más abajo ahí. Acá arriba se ve que se nota la rayita que he hecho, ¿ves? Sí. Y Sí, poquita cosa. se nota porque en una época En otros años sabe correr. debe haber tenido mucho porque hay mucha arena acá. Claro, por eso hablamos yo de la época de las inundaciones que fueron en San Carlos Mina, cuando fue Claro. entonces ahí tenemos. ¿Qué? Acá. Petroglifo. Qué hermoso. A ver. Ahora con la otra cámara. Bueno, acá tenemos unos petroglifos que son como 4 seres antropomorfos, o 3. Yo veo 4 acá. Se ve claro en la cámara más. Que tienen como unas plumas en la cabeza. Pintura, es pintura, sí. Aparentemente el mismo signo, no sé qué cosa, pero con pintura. Y están Señoras dos, y se ve un señores, poquito menos en medio del monte vamos a dejar a libre interpretación de cada uno de qué es este dibujo. Por favor, marcámelo con el dedo sobre la pintura negra, Daniel. Lo que parecería que es algo así como un astronauta o un ser con escafandra. Y están parados hacia el frente, como si fuera una camisola, ¿no? Sí. Y tienen los pies. Y acá en el bajo, Están los que tienen el lazo y los que son los que atacan, porque el lazo los que correteaban, ¿ves? y acá él dice, acá no, yo no puedo observarlo bien. El lazo está ahí, mira. ¿Ves ese redondelito? Ah, ¿eso? Ese es el lazo. ¿Viste el brazo de él ahí? Y tenés todos los redondelitos. Ah, Estos acá los está. piecitos. Acá Ahí. muy gastado por el tiempo, ¿no? Claro. Se ve como una cabeza Ajá. y un cuerpo y una figura que acá Luis dice que es como un lazo. Claro, es como el lazo. Claro. Y está en un corte así de piedra, una piedra dura esta, Sí, son piedras. que tiene un poco de cuarzo también. Ajá. Vamos a mostrar un poco el río. Este río seco que hace bastante que no corre agua. Sí, hace mucho que no se lleva. Bueno, ahí voy. Tienen que ser muy lindas para alambrar. ¿Cómo? Para alambrar. ¿Qué cosa? Para alambrar. ¿Qué cosa es esta? Para alambrar. Esa chiquitita. Porque esta no tiene zoom, digamos. Claro, acá se nota perfectamente un... ¿Cómo? O sea, Es como un guanaco en hecho, ¿ves? Está formado como una pancilla y lleva la cabeza hacia arriba. muy gastado. Porque son de la zona de ellos, acá el guanaco, los avestruces, los piquichos, abalices, los pescadizos. Claro, acá como dice Luis, hay la fauna. Toda una serie de seres antropomorfos y zoomorfos, digamos.
Y recién hemos visto una huella de lampalagua, que es una boa que hay acá muy común. Y estaba contándome Luis que hay yarará. Luis, ¿yarará? Sí, sí. Yarará, hay víboras de la cascabel, yarará, cola blanca, que le decimos nosotros, y el coral. ¿Qué diferencia hay entre la colita blanca y la yarará? La diferencia es que una tiene la punta blanca la cola y la otra no. Pero son muy parecidas. Son parecidas, sí, pero la yarará no tiene la cola blanca. Bueno, acá Luis me está indicando. Claro, nosotros venimos caminando por el río Seco. Nos está contando muchas cosas que muy interesantes de la zona, de la fauna. Pero vamos a entrar a un camino donde hay otros petroglifos. Ahí donde está parado Luis, él va a señalar, ahí hay como un raspado, un calado en algún momento. Ahí están, ¿ves? Todo esto están. ¿Ves cómo tienen todos los cuadros? Ahí tienen un caballito, ¿vale? Ahí voy para allá. Cuarzo debe tener mineral, por eso estamos dibujando. O sea, acá, como dice Luis, hay un cuarzo, una veta. cuarzo, una veta de cuarzo. Donde estaban los minerales. Y acá, muy gastado ya por el tiempo, en estos pueblos que ya son milenarios, ¿no? Tenemos marcado un camélido, o sea, El camello. El guanaco. guanaco, o generalmente guanacos había. Sí. A ver, acá está como la cabecita, las piernas, Ahí se le ve las patitas, ¿eh? las patitas. Muy gastado, muy gastado. Y acá arriba, Sí, viendo como un... acá ¿sabe qué hay? Como una cruz. ¿viste? La chacana está acá. Acá está marcada la chacana. Está la cruz, así, acá está muy borroso, así y así. Ahí viene. La chacana es la cruz del sur. No sé, pero una es el significado de la chacana. Dicho, muchas veces, cuando documentamos en muchos videos, existe una cruz en las pinturas. Y muchos dicen, es una cruz cristiana. Y le digo, no, porque la cruz cristiana tiene la particularidad que está atravesada en la parte superior, horizontalmente. En cambio, la chacana, que sí existe en la pintura, yo lo he visto, es una cruz, o sea, a la mitad. a la mitad. Y eso que vos decías, Lili, ¿qué significa la chacana? La chacana es la representación gráfica de la constelación que nos maneja, digamos, nos afecta a nosotros acá en América del Sur, que es la Cruz del Sur. Porque está marcada las 4 estaciones, el arriba y el abajo, los 4 puntos cardinales. Sí, y lo femenino y lo masculino. También. Y después hay toda una simbología de lo que sería de conocimientos de geometría. Pues te digo, por ejemplo, hay un eje mayor en la chacana y un eje menor. Sí. Que representa el eje mayor de la Cruz del Sur cortado por el eje menor de la Cruz del Sur. Eso determina unos ángulos que después formarían un cuadrilátero cuya diagonal, mira lo que te digo, cuya diagonal en una circunferencia, esa diagonal tenía equivalencia de 3, 14, 16, que es pi. Miércoles. Podríamos hablar mucho más, pero te lo sintetizo así para que vieras cómo el conocimiento ancestral está reafirmado por los conocimientos científicos de hoy. Bueno, una planta autóctona que hemos visto ya en el canal, que es el ucle, pero en este caso con frutos, cactus, una especie de cactus. Y estos son comestibles también. Y además son muy bonitos, ¿no? Sí, es morado dentro de la gelatina que tenían antes. Es morado. Hermoso. Hermoso. ¿Quieres que te saque uno para que lo vea?
Bueno, si se anima no le pincha. ¿No le pincha la mano? Nada, nada. Bueno, acá Luis me está... Miren qué linda fruta, ¿no? Sí, vos la mirás así, no te hacía nada, ¿no? No, para nada, no hay problema. Ahí está, mira. Ah, mire qué color que tiene adentro. ¿Y qué es dulce? Más o menos, no tanto como la que probaste recién. Vamos a probarla. Fíjense. Tenés que probarla siempre un poquito y ver si te gusta. Siempre con poquito no te vaya a caer mal, ¿estás bueno? Acuérdate que nunca las comes. No, me gusta. No tiene tanto dulce. No es tan dulce como la que probamos. Tampoco se hace dulce con esto. No. Miren el color que tiene esto. Y son los que han consumido los antiguos, ¿te das cuenta? Son los que consumían los hombres de miles de años que han estado acá en esta zona. Porque vuelven acá, mira, acá va a salir acá. Acá viene, acá viene. Acá vienen de arriba, están los dos. Acá viene de él. Ahí va a girar y va a firmar la espalda y todo. Ahí viene el nuevo. Hay que hacer así van los dos ahora, me están los dos. Sí. Ahí viene la compañera. Mira allí, no, son los dos machos. ¿Los machos son? Los que hay son dos. Mira que hermoso, viene más cerca. Mira cómo acá y todo. Qué bello, ¿eh? La verdad que un lujo. Ahí se giran, mira. Un lujo. Ahí para Qué hermoso. están firmando que viene más bajito, acá va a salir bajito, aquí en la punta de la montaña. Acá viene vuelta, está curioseando, ¿no? Es curioso. Pega la vuelta. Creo que está haciendo el show acá. Está haciendo el show. Hermoso, la verdad. Sí, es un Te saco una foto. uno, mira ese, mira el casito, mira. Mira. Ese sí lo filmé, pero... Increíble. Están ahí, no nos ven, no sé, se quedan tranquilos. No están viendo, estamos saltando. No estamos. Y encima tenían unas borrascas de fuego igual. Bueno, en este monte que avanzó sobre el lugar, lleno de espinillos y de autóctonas, Ya viene se llaman latas, otros son garabatos, otros se llaman judas. garabatos, curas, como dice Luis, están las casas de los indígenas que vivían acá. Lejos del río, lejos de la creciente, pero acá en toda esta maleza vamos a ver las ruinas. Y sí, se la llevan por Hay aquí. una pelecha, una víbora, mira. Bien, acá Una pelecha. Mira lo que dice Luis que hay una pelecha de una serpiente. ¿Qué es una pelecha de una serpiente? La serpiente una vez por año cambia el cuero. Cambia el cuero. es la parte de abajo. Y este cuero lo larga, ¿no es cierto, Luis? Sí, lo larga, sí. Este lo larga. ¿Y esto qué víbora Es la es? parte de un cascabel. 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 Espere que lo voy a filmar bien. Qué grande esto. No. ¿Lo puedes sacar un poquito más? Sí, lo tengo. ¿O no le...? No, sí, no. Esto, una cascabel ha alargado la piel. ¿Va a ser una vez por año esto? Lo que hago cada 3 meses, no sé por qué. ¿Cada 3 meses? Cambia esta cosa. A ver si le puedo hacer un zoom. Ahí está, mira. Bueno, acá tienen claramente la piel de un cascabel. Sí, un cascabel. Bueno, estamos en una zona de muchas serpientes. ¿Y esta es la piel que he dejado?
¿Cómo le dicen a usted que dice? Pelecha le llamamos nosotros. Pelecha la piel. Es un documento interesante, yo no había visto nunca. ¿Qué me estaba contando de las víboras? Que a veces las víboras siguen a uno. Las víboras son malas, sí, las víboras son peligrosas porque las víboras sí o sí te atacan. La víbora se enojó y te ataca. Sí, ¿no? Y ya aquí ¿Cuál no, más? La acá cascabel. es el cascabel y la colita blanca que le llamamos nosotros. Usted dice que se enojó y lo siguen. Sí, las víboras sí, las víboras tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado que tengan. ¿Qué ha pasado usted? Las víboras ellos son animales, bichos que si ya con que te sintió que vos estás, pues sí te atacan. O sea que es muy peligroso La víbora es muy peligrosa. en estos montes, ¿no? Es mucho más peligroso que un alacrán, que cualquier otro bicho de la víbora. Contiene el veneno del doble más fuerte y en una distancia que estamos lejos de los médicos, cosas que no teníamos tiempo de ¿Y poner. antes cómo se curaba eso cuando le picaban? Y eso se curaba lastimándose. Claro, Se curaba con atadura. El que llegaba a tiempo, que alguno llegaba a podía tiempo. salvarse. Y si no, se moría. ¿Hay coral por acá? Sí, hay coral, sí. O sea, hay de mucho coral. todo. Hay de todas. Y la lámpara usted dice Hay que lámpara 4 metros y agua. medio. La amparagua se te llega hasta los 4.20. Y la comen las gallinas, Se comen las gallinas, sí se comen las gallinas. pero no tienen veneno. No, no tiene veneno, él no es peligroso, no es atacante. Claro. Y ya se puede domesticar, digamos. Y Es un no bicho. son domesticables porque ellos son ya de la naturaleza, ellos pertenecen a las ramas. O sea, lo aconsejable es retirarse con uno ve uno. Ellos son de las ramas, no es del ser humano. El que Si uno nació- ve una víbora hay que irse rápido. La víbora, también la víbora, si no te animas a matarlo, tenés que retirarte de ella. Gracias, Luis. Vamos a ir por dentro ahí para que la vean bien. En medio de toda esta espiral de este tipo de diferentes cactus, Se ha criado, luego ahí han vivido ellos. ahí están las pircas donde vivieron ellos. Me voy a tratar de acercar un poco. Acercate ahí, de venir dando la vuelta por acá. Y espero no encontrarme con una de esas cascabeles que andan por acá. Sí, no. Y acá hay... Claro, y estas son la penca lazo que da estos frutos. Y ahí se puede ver, en medio de todo esto, la pirca. Acá pueden venir a la vuelta, si miran por ahí, vas a venir. Una pirca, acuérdense que son casas. Me está picando. De unos 5 metros, según los libros, ¿no? 5 o 6 metros por 4. Fíjense dónde tengo que pisar, ¿no? Y también tengo que tener cuidado. Allá se nota también parte de la construcción. Ahí tengo que tener cuidado con las serpientes, ¿verdad? Y no traje botas, tengo zapatillas. Voy a intentarlo. Porque es un lugar escondido en el monte, pero que es arqueológico absolutamente. Hemos estado en muchos años en asentamiento, pero este es importante, muy importante. Este es el lugar que mejor se conserva de la construcción de la casa Pozo, que está hecha con piedra y barro, nada más. Y esto vendría a ser el interior, que estaba cavado. Tiene los palos y todo al medio ahí. Ah, ¿sí? ¿Usted lo vio? Palos así, sí. Claro, ¿palos de quebracho o de agarrobo? No, se parecía, no sé qué, los palos ya están podridos y todo. Impresionante, realmente. Y acá sigue. Sigue, termina todo cuadrado ahí, ahí sigue el otro día. Como que tiene dos árboles.
Claro, acá dice que tenía 2 habitaciones. La antigua vivienda, miles de años, ¿no? Acuérdense que ellos tenían como un cuarto de sudar también. Que tenía unas dimensiones de 6-7 metros, en este caso por 2 o 3 metros. O sea, digamos, eran viviendas que eran habitadas, yo ya lo dije en otros videos, lo repito, por varias familias. Y en su interior, todas tienen, están las piedras trabajadas, colocadas con barro y paja. En su interior tenían un lugar que llamaban cuarto de sudar, semejante al inipi o al temazcal, pero tiene un sentido absolutamente ceremonial. Bueno, todas las etnias de acá de Sudamérica tenían ese tipo de ceremonias que las hacían mediante el uso de el fuego y lugares donde tipo sauna, lo que podríamos comparar hoy con un sauna, ¿no? Lugares de sudar, como les decía, pero con fines espirituales. El monte cerrado. ¿Ese árbol verde cómo se llama? Hay uno es lata, el otro es brea. Brea. El grande es brea. Brea. Esa brea es famosa, yo hace mucho que no veo una. Esa brea la hemos visto nosotros en La Rioja. Las casas pozo eran viviendas semisubterráneas que estaban cavadas en el piso y tenían tirantes de madera dura, barro y paja. Y el monte que sea arriba de sus techos. Entonces eran calentitas en invierno y frescas en verano. Y cuando vino el conquistador español, decía en los libros, ¿viste? Los escritos, veían los sembradíos pero no las casas. Y era por esto, porque el monte había crecido arriba de los techos de las casas. Dentro de esta casa pozo, que es una representación, ¿no? Pero muy bien hecha, con el techo con tirantes de madera dura, donde vivían varias familias en cada casa. Tenían a veces pequeñas guerrillas con otros ailiús y en esos casos se pintaban la cara de rojo y negro. Hacían cerámicas, muchas de ellas con técnicas de encestado, y trabajaban la parte lítica, la parte de piedra, en hachas, recogían frutos que luego molían en los morteros, que son instrumentos de molienda, como la algarroba, como los porotos, como el piquillín, como el maíz, la quinoa. La quinoa era un alimento principal para ellos, un cereal muy nutritivo. Y guardaban sus granos en pirguas. Pero Luis tiene la forma de cocinar las carnes de forma ancestral, que hace siglos que se viene haciendo. Claro, que nosotros acá en el campo le llamamos charque. Esto se seca, se corta forma bife, se lo prepara forma bife, se lo pone en una fuente, se le pone sal, y luego que está un rato, ponerle 2 horas o 3, que le salga la sangre, y de ahí lo colgas como quien tiende la ropa, la soga, sí. Lo vas colgando, sí. Ahí, y esto se consume, se seca, se orea, se va secando y va quedando así. ¿Bajo techo o bajo sereno? No tiene que estar bajo techo, bajo sereno, lo mismo. Así mismo. como está ahí, está perfecto. Como está ahí. Ahí está perfectamente. No le da el sol, no le da no le el tiene que dar el sol. Solo cuando llueve se ablanda. Cuando viene y va a llover se ablanda. Sí. ¿Y eso puede tardar cuánto más o menos? No, un rato, no está así, después se vuelve, pone de vuelta. Digamos, pero sí, ¿cuánto tardará en hacerse charqui la carne? Y tarda, lo pusiste a la mañana, al otro día está hecho charqui. 2 o 3 días está hecho charqui. Sí, está hecho. Y dura... Y 5 meses, 6 meses, 1 año, lo que vos quieras tenerlo ahí. Solo que se tiene tierra, porque el corre viento, le entra tierra. Claro, pero como eso todo, se lava cuando vos lo comes, lo lavas y queda de vuelta. Carne de cualquier animal. De cualquier animal, sea cabrito, sea chancho, sea jabalí, sea burro, sea caballo, sea quirquincho, sea que vos quieras poner, te lo hace así. ¿Y eso uno lo muele después? Luego vos lo moles o lo picas como vos quieras y lo consumes.
con otros granos, con lo que sea. Lo que vos quieras ponerle arroz, le podés poner fideo, lo que vos En quieras. la época que no hay carne fresca, Luego tenés la carne, sí o sí. ¿Quieres llévate uno para que coma? un pedacito chiquitito como para tener. Bueno, te agradezco un montón. ¿Te da eso? Sí. Si ustedes ven que no le da resultado, no lo van a No, yo comer. lo he probado una vez. Sí. Todo esto siempre se prueba, como le dije yo, hasta todo eso. Porque a mí no me hace nada, pero es que yo Claro. vivo, estoy en ello, estoy en la actividad. No es lo mismo, viste, que Que alguien que no está acostumbrado a la ciudad. Digamos. exactamente el de la ciudad no es lo mismo que el campo. Esto es un templo sagrado. ¿Y está bien pedir permiso cuando uno va a un lugar sagrado a poder entrar? Sí, sí, siempre. Sí. Bueno, yo siempre lo hago así, lo hago callado, pero muchos hay que vienen y le piden permiso. Nosotros solemos pedir permiso y a veces en nuestro canal la gente a veces no lo entiende mucho. Sí. Pero está bueno que una gente originaria como usted. No, sí, eso es como llegar a cualquier casa, entonces uno no puede ir y meterse al lugar sin decirle, golpear las manos y decir permiso, voy a ingresar a este cerro, no voy a hacerle ningún daño, solamente un bien, referenciar algunos sitios que para nosotros representa y bueno. Esperemos que no pase nada, ¿no? Como venimos diciendo,